Es para mí un placer poder estar de nuevo con vosotros y el poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón con el deseo de que Él sea el que lo haga bendecir y fructificar en vuestras vidas. Quiero ceñirme... ¡Wow! Está un poco bajo, así que vamos a hacer una cosa. Estorbar a alguien. Me ponga donde me ponga, voy a estorbar a alguien, así que lo siento. Quiero ceñirme al tema importantísimo, es más, yo diría determinante, que estáis tratando durante este tiempo, unos a otros. ¿Qué significa unos a otros? Y enfocarlo desde la perspectiva del yo, de mí, de cada uno de nosotros individualmente. Con frecuencia, cuando uno predica, siempre piensa que se le está predicando al otro. Yo recuerdo en una ocasión que una persona de mi familia estaba en la iglesia y yo dije para mí, magnífico, este sermón le viene de maravilla. Cuando salgo la persona dice, ¡uy, qué sermón más fantástico! Ha sido extraordinario, ha sido espectacular. Iba dirigido para fulanito. Es decir, tenemos esa capacidad de evadirnos y de pensar que eso no va conmigo. Y no es algo de otros, es algo muy general. Entonces, lo primero que a mí me gustaría compartir con vosotros es que en la vida hay cosas que debemos saber. Por ejemplo, yo me manejo todavía fatal en Zaragoza, ¿no? Y he tenido que saber cómo funciona el tranvía, cómo se compra la tarjeta, dónde me tengo que bajar, etcétera, etcétera. O sea, para la vida, para cualquier cosa, hay cosas que tenemos que saber. Si no sabemos, tendremos problemas. Hay cosas que tenemos que aprender. En cualquier circunstancia, en cualquier empresa, en cualquier situación, tenemos que aprender cosas. Cuando llegamos nuevo pues, a un trabajo, tenemos que aprender cómo funciona, tenemos que aprender cómo desarrollarnos, tenemos que aprender cómo tratar con las personas, cosas que tenemos que aprender. En las escuelas, en los institutos, en las universidades, aprendemos, es decir, adquirimos información que luego va a servir para desarrollarnos en la vida. Pero lo más importante, hay cosas que tenemos que aprender. ¿Me lo he cargado? Ah, no. Hay cosas que tenemos que aprender. Aprender con H intercalada significa hay cosas que tenemos que incorporar en la vida, en nuestra vida, que tienen que formar parte de nosotros para poder desarrollarnos en una actitud diferenciada. Pongamos un ejemplo. Imagínate que te van a operar, no hay ningún, es una imaginación, no estoy tratando, tienen que operarte de un aneurisma. Una operación a vida o muerte, ¿de acuerdo? Y entonces te dicen, tienes una suerte maravillosa, tienes una suerte espectacular, así, porque quien te va a operar ha sacado las mejores notas en la universidad, ha hecho tropecientos mil máster, es un crack, lo sabe todo, y vas a tener el privilegio de ser la primera persona a la que él va a intervenir. Y nunca en su vida ha estado en un quirófano. ¿Cómo os sentiríais? Vamos, si puedo, echo a correr y no me paran, vamos, ni aunque me persiga toda la Guardia Civil. Nosotros vemos a un albañil colocando ladrillos y decimos, esto está más chupado que la pipa un indio. Y me pongo a poner ladrillos y resulta que los ladrillos no salen rectos y no sé por qué, si parece tan fácil. ¿Encargaríamos nuestra casa a un albañil que ha estudiado
tropecientos mil libros sobre albañilería, pero no ha tocado una herramienta ni ha puesto un ladrillo en su vida, no es suficiente con saber, no es suficiente con aprender. Para hacer cualquier cosa, tenemos que incorporar en nuestra vida actividades, habilidades que nos permitan desarrollar eso. Sin esas actividades, sin esas habilidades, yo no soy nada más que un teórico. Por ejemplo, yo te puedo dar una clase de cómo hacer una paella. Lo he visto tropecientas mil veces. Pero mi mujer me dice, a ver cuándo haces la paella tú. Saber es importante, aprender es importante, pero aprehender es determinante. Y en este sentido, yo quiero centrar en el día de hoy en una serie de preguntas. La primera de la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Os habéis hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? Cuando yo he hecho esta pregunta, muchos me han dicho, Dios quiere para mí que sea salvo. ¿Estáis de acuerdo con eso? Dios quiere que sea salvo. ¿Pero solamente Dios quiere que sea salvo? Si el propósito, el único propósito de Dios para mi vida es que yo fuera salvo, una milésima de segundo después de que yo hubiera aceptado en mi vida a Él como Salvador, me llevaría porque ya he cumplido su propósito. Ya no tengo razón de ser aquí. Luego si bien es cierto que es el primer propósito de Dios para mi vida, es decir, el arranque, el inicio del propósito de Dios para mi vida, no es el propósito global por el cual aquí estoy ahora. El propósito por el cual estoy aquí ahora, la razón por la cual yo estoy delante de vosotros, o vosotros estáis ahí sentados, o caminamos cada día donde quiera que vayamos, o hagamos lo que hagamos, es que Dios quiere que yo edifique, extienda, fortifique su reino. Ahora, sabemos que la base de la edificación del reino es la Iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Uy, qué poco feedback. Bueno, pues si no estáis de acuerdo, voy a ver si después de que yo termine estamos de acuerdo o no. Ahora, centrémonos de nuevo en la pregunta. ¿Qué quiere el Señor? Mirar, no sé, yo supongo que a todos nosotros nos estremece leer el capítulo 17 de Juan. Cuando leemos el capítulo 17 de Juan y sabemos que Juan no solamente está orando por sus discípulos en el cenáculo, después de terminar aquella sesión impresionante que constituyó la última cena de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos damos cuenta que estaba orando también por ti y por mí, te tenía a ti y a mí, a todos los que han creído, van a creer a lo largo de los siglos en Él, yo no puedo, solo con pensarlo se me erizan los pelos. El Señor pensaba en mí. ¿Y qué es el elemento principal, lo que más se repite en esa oración de Jesús? ¿Qué es lo que Él una y otra vez expresa al Señor? En primer lugar, figuraros, Él dice, yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. Esto va fatal. ¿O soy yo? Mira, lo apagamos y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Perdonad, pero no soy muy hábil en el manejo de este aparato. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste.
con el propósito de que se mantengan unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. La unidad entre ellos tiene que ser perfecta. Que se mantengan unidos, porque manteniendo esa unidad, el mundo entenderá que tú les amas como me amas a mí, dice Jesús. El propósito de Dios básicamente es que seamos uno. Que seamos uno. Pero que seamos uno, ¿dónde? En la iglesia. El mayor pecado que podemos cometer contra la extensión del reino de Dios es provocar la desunión. Dios tiene en su mente la unidad. Luego, si yo colaboro directa o indirectamente en la fragmentación, no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo se llama al no hacer la voluntad de Dios? Pecado. Tengamos esto ahora, una vez que tenemos en mente que el propósito de Dios es que extendamos el reino, que para eso creó su iglesia, y está claro en el capítulo 28 de Juan, id por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cómo vamos a edificar esa unidad? Hermanos, no surge de manera espontánea, no crece de un día para otro como los hongos. La unidad se hace o se deshace cada día. Y en ese concepto de edificar la unidad, en ese concepto de levantar esa unidad, es cuando interviene el concepto unos a otros. Nosotros estamos edificando la unidad cuando nos lavamos los pies unos a otros. Estamos edificando la unidad cuando nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado. Estamos edificando la unidad cuando no nos juzgamos los unos a los otros, más bien determinamos no poner tropiezo, impedimento o obstáculo a los hermanos. Edificamos la unidad cuando nos aconsejamos los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. No es accidental, no es una casualidad el hecho de que el apóstol Pablo en prácticamente todas sus epístolas haga énfasis de una manera o de otra el unos a otros. Porque cuando consideramos, como dice la palabra de Dios, al otro por encima de mí mismo, más allá de mí mismo, sin tenerme en cuenta a mí mismo, estoy edificando la iglesia y estoy cumpliendo el precepto de Jesús de mantener, fomentar y edificar la unidad. Hay una cosa muy importante. Dios no quiere lobos solitarios. ¿Qué es un lobo solitario? Alguien que va por su cuenta. Alguien que hace sus cosas como bien le da a entender su propia determinación. Alguien que no cuenta con los demás. Alguien que es un fin en sí mismo. Alguien que no se ajusta,
sino que siempre quiere hacer su voluntad. El apóstol Pablo dice claramente: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Tú, yo somos el cuerpo de Cristo. Y hermanos, si hay algo que pueda especificar de una manera más clara, más determinante, que pueda ilustrar de una manera mejor qué es el propósito de Dios para su iglesia, es el cuerpo. ¿Qué ocurre en el cuerpo? ¿Qué ocurre cuando una parte del cuerpo decide ir a su aire? ¿Os imagináis que de pronto este brazo empiece a moverse a su aire o que la pierna diga ya no ando más? Y a mí me ocurrió una cosa. Yo tenía un problema entre la vértebra 3 y L4 y L5, que tenía el disco partido, ¿no? Estaba destrozado. Entonces, aparte de que duele y duele, de vez en cuando me ocurría una cosa muy curiosa, que iba andando y era como si de pronto ¡pum!, me quitaran la pierna. Y claro, me pegaba unos batacazos de Padre mío, Señor mío. La pierna estaba en su sitio, pero dejaba de pronto de funcionar. A mí me operaron, me rompí, yo siempre estoy rompiéndome algo, el tendón del bíceps braquial. Era el brazo izquierdo. ¿Qué importancia tiene el brazo izquierdo? ¿Os habéis tratado de poner una corbata y hacer el nudo solo con el brazo, la mano derecha? Eso es un suplicio. Y abrocharos los botones. Y poneros el cinturón. O ataros los zapatos. El brazo izquierdo no tiene importancia. El cuerpo es la alegoría más grande y más importante del propósito de Dios para su iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres parte de ese cuerpo. ¿Y qué quiere decir el cuerpo de Cristo? Jesús no está entre nosotros físicamente, ¿no? Nos ha dado su espíritu y su espíritu está en nosotros. Pero Él no está aquí. Si Jesús necesita unas manos para ayudar, ¿a quién va a utilizar? Si necesita alguien para enseñar, ¿a quién va a utilizar? Si necesita alguien para guiar, o para amar, o para abrazar, o para llorar junto a alguien, ¿a quién va a utilizar? A su cuerpo. A ti y a mí. Cuando nosotros no hemos interiorizado eso, cuando nosotros no hemos metido dentro de nosotros ese concepto de que yo ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que desde el momento que le acepto como Señor hago en la carne, lo hago por y para Él. ¿Dónde he oído yo eso? Si nosotros eso no lo interiorizamos, no lo hacemos una realidad en su vida, si nosotros por la mañana cuando nos levantamos no decimos: Señor, ¿qué quieres que haga yo hoy? ¿A quién quieres que hable? ¿Con quién quieres que pasee? ¿A quién quieres que consuele? ¿Qué puedo hacer hoy para extender tu reino? ¿Cómo me vas a utilizar hoy para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, para que tú seas reconocido? No hemos entendido cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. No quiere lobos solitarios. Dice el Señor Jesús, el apóstol Pablo en Romanos: siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos los miembros los unos de los otros. No importa la función que tú tengas en el cuerpo, porque tienes que tener una función.
¿Hay algo en el cuerpo que no tenga una función? ¿Hay algo en un cuerpo que no tenga algo que desarrollar, algo que aportar, algo que hacer? No. Luego el calientabancos, el dominguero, el oyente en los cultos, no está dentro del propósito de Dios, porque no forma parte del cuerpo, porque no ejerce ninguna función, porque está de medio estorbo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. No importa que seamos muchos o pocos. Tú eres Cristo en el lugar donde tú estás. Y la gente que te conozca, en ti va a ver a Cristo, te guste o no. Y mucha gente, tú vas a ser la única Biblia que van a leer o van a ver en toda su vida. Y con tu actitud, con tu manera de pensar, con tu manera de vivir, con tu manera de actuar, ¿le estarás glorificando o le estarás denigrando? Yo un día cometo pecados de vez en cuando, no lo creáis. Y estaba en Ámbar el disco, y con España, Ámbar significa acelerar, ¿no? Ah, ¿no era eso lo que significaba? Bueno, acelero, pero vamos, con mucha prisa, acelero, ¡bam!, paso yo. Y al cabo de 2 días le veo a un señor, ¿qué, pastor?, saltándose un disco en rojo. Yo creía que no me había visto nadie, pero yo ahí no estaba glorificando el nombre de Cristo. No estaba siendo Cristo en la tierra. No estaba bendiciendo a los que estaban a mi alrededor en la tierra. Ahora, ¿cómo hago? ¿Qué implica el ser parte de ese cuerpo? ¿Cómo puedo ayudar a extender el reino de Dios? Y ahí tenemos un montón de unos a otros. Y permitirme que solo me centre en 3 aspectos, por amor al tiempo y por amor a vosotros, para que no os durmáis. El primero, para mí más importante, es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Mirad, el verbo original que nosotros traducimos como sobrellevar, algunas Biblias dicen llevar, es asumir algo pesado y desagradable de otros. Sobrellevar las cargas es hacer mía aquel dolor, aquella angustia, aquella desilusión que otros tienen. Mirad, yo durante mucho tiempo dije, vaya amigos que tiene Job. Con amigos así, uno no necesita enemigos. Le criticaron, le empreñaron, le descalificaron, pero un día me di cuenta de que estaba equivocado. Porque figuraros, a pesar de que Job pasó por lo que pasó, perdió los hijos, perdió todas sus posesiones. La mujer le dijo, ahí te pudras. Todavía tenía 3 amigos. No eran perfectos, yo tampoco lo soy, pero 3 amigos que se sentaron con él 7 días y 7 noches compartiendo su carga. Que después se pasaran 17 pueblos. ¿Qué quieres que te diga? No hay nadie perfecto, ni siquiera yo, Pero lo importante es que estaban allí. En el momento de la angustia, en el momento de la decepción, en el momento de dolor, allí estaban. Apoyarnos y edificarnos unos a otros es el llevar a cabo de una manera práctica
el mandamiento de Dios de amarnos los unos a los otros. Porque, hermanos, el amor ágape, el amor que Cristo manifiesta en su palabra, tiene una característica muy especial. No es un sentimiento. No es una emoción. Es el deseo de amarte a ti. Dios deseó amarte a ti. Dios deseó amarme a mí. Dios ejerció su voluntad amándome, quería amarme. No es que yo lo merezca, ni que le llegue jamás a merecerlo, ni que alcance el mínimo para poder recibir una micromillonésima de su amor, a pesar de que como soy, a pesar de que tengo más fallos que una escopeta de feria, a pesar de que Dios me ama, porque ha decidido amarme. Y amarnos unos a los otros es no una opción, no es una posibilidad, es una obligación. Dios te manda amar al que está a tu lado, amar a los miembros de la iglesia, amar a las personas que están a tu alrededor. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento, ¿qué es un mandamiento? Una orden. Y la orden no se cumple sí, tal vez, si me apetece. Las órdenes se cumplen sí o sí. Y Dios nos ordena, nos manda, que nos amemos, que tomemos la decisión de amarnos unos a los otros. Yo no sé, pero hay personas en la iglesia que me cuesta amarlas, ¿eh? Como yo supongo que habrá personas en la iglesia que les cuesta amarme. Pero no es una opción. Dios me dice que le tengo que amar, y especialmente a ese que más me cuesta. O especialmente a aquella que me critica. O especialmente a aquel que me pone a caer de un burro. Porque, ¿sabéis? La única manera... Bueno, no, hay dos maneras de terminar con un enemigo. La primera es matándole. Pero bueno, pasemos de esa manera. Si decido no matarle y quiero que deje de ser mi enemigo, es que deje de ser mi enemigo, que se convierta en mi amigo. Y no hay nada más poderoso para conseguir eso que el amor. Y nos habla de la Biblia del amor, y nos habla constantemente del amor. ¿Y por qué nos dice que eso del amor? Porque Dios en su esencia es amor. No es que tiene amor, no es que destila amor, es amor. Lo segundo que implica el edificarnos unos a otros, el edificar el cuerpo de Cristo, es cuidarnos unos a otros. Mirar, un cuerpo sano y eficiente es aquel que cada célula cumple su función. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Ahora, ¿qué ocurre cuando una célula deja de cumplir su función? Deja de reproducirse y empieza a fagocitar otras células. Tenemos un cáncer. Cuando en el cuerpo hay una parte de su cuerpo que hace lo contrario de lo que debe de hacer, a eso se le llama cáncer. ¿Y los cánceres? ¿O los extirpas? ¿O qué? ¿O se cargan el cuerpo? Por eso tenemos que cuidarnos unos a otros. Y tenemos que cuidarnos, y tenemos que ayudarnos, y tenemos que apoyarnos, de tal manera que podamos levantar al que cae, que podamos corregir al que no actúa correctamente, que podamos bendecir al que maldice, para edificar, para incrementar la unidad.
Y cada uno de nosotros tenemos que pensar en la Iglesia si queremos ser parte de la solución o parte del problema, en cualquier circunstancia. Porque no hay otra opción. O edifico o destruyo. O bendigo o maldigo. Porque cuando no estoy bendiciendo, estoy maldiciendo. Cuando no estoy apoyándote a ti, cuando te estoy criticando, cuando estoy poniéndote verde, cuando yo estoy diciendo que quiero hacer... Caray, es un problema para mí estar quieto, perdonadme. Estoy desarrollando lo contrario. O edifico o maldigo. Pero eso conlleva una decisión. Y la decisión es, vuelvo a decir, ¿eres parte de la solución o parte del problema? Mirar, estuve leyendo un libro en que decía que había dos tipos de cristianos. Los cristianos mundiales y los cristianos mundanos. Entonces, este autor decía que los cristianos mundanos eran aquellos que habían aceptado a Cristo como su Señor, pero que lo único que buscaban era su propia satisfacción. Sus oraciones es lo que el Señor le podía dar. La Iglesia es lo que la Iglesia les podía dar. La relación con los hermanos es lo que eso podía ser de plus para sus vidas. Y por su cabeza, la idea principal es que Dios satisfaga sus necesidades y en ningún momento pasa por su mente ni por su corazón ser parte del proyecto de Dios. Quiere que Dios sea parte de su proyecto. Cuando quiere hacer algo lo pide al Señor para que le bendiga y se enfada cuando no pasa. Dios no ha cumplido. El cristiano mundial, por llamarlo de alguna forma, es el cristiano comprometido. Es el cristiano que decide dedicar sus fuerzas a la edificación del cuerpo. Es el cristiano que cada día busca formas de servir, formas de bendecir, formas de amar, formas de levantar, formas de consolar a aquellas personas que el Señor pone en su camino. Ahora, ¿cómo conseguimos que eso sea una realidad? ¿Cómo consigo yo que en mi vida se desarrolle ese deseo de ser una parte importante, una parte activa más que importante en el cuerpo de Cristo? En primer lugar, con un compromiso profundo con Cristo. Corporalmente, nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, debemos de incrementar una relación estrecha los unos con los otros porque cada uno de nosotros está firmemente unido a Cristo. El deseo de ser parte del cuerpo de Cristo no puede ser una realidad si Cristo no es el elemento fundamental. Si yo no soy consciente de que estoy unido a Cristo y estando unido a Cristo, somos cuerpo de Dios. Y esa relación profunda e íntimamente con Cristo se edifica cada día. Vamos a ver. Si tú quieres desarrollar los músculos, ¿qué haces? ¿Te dedicas al sillón ball? Cada día lo desarrollas. No para que te quedes, bueno, algunos sí, que se ponen ahí, que hay bultos por todos los lados, ¿no? Pero
vas desarrollando los músculos para que tengan mayor fuerza, para que tengan mayor elasticidad, etcétera, etcétera. Ahora, deja 3 meses de ejercitar los músculos. O tírate 15 días, 20 días o un mes en la cama. ¿Qué ocurre? Que pierdes la masa muscular. Más simple que el mecanismo un chupete. Cuando no desarrollas, cuando no ejercitas, pierdes. Si tú no tienes un tiempo diario con el Señor, si no ejercitas esa relación con Dios, te debilitas. Esa unión se debilita. Lo primero que tengo que hacer es un compromiso con Cristo. Pero lo segundo es un compromiso con los otros. Estamos viendo unos a otros y no es importante, es fundamental. Y no lo tenemos que aprender, lo tenemos que aprehender, incorporar en las pautas de nuestra vida la relación los unos con los otros. Hermanos, Cristo está levantando su cuerpo para la eternidad. Nada es ni es tan importante ni durará más que esa tarea. La misión global de Dios un día será alcanzada. Y entonces la gran comisión será el gran cumplimiento. Eso es indefectible. Y en los cielos una enorme multitud de toda raza, de toda lengua, de toda nación, alabará al Señor. Amén. Señor, yo quiero ser de esos. Cuando entraba estamos hablando que había nadie, no hay nadie, prácticamente no había nadie aquí. Y hemos dicho, bueno, a lo mejor ha habido un arrebatamiento. Bueno, el arrebatamiento llegará. Ahora, lo malo no es que llegue el arrebatamiento, es que llegue el arrebatamiento y yo esté. Es decir, imaginaros un arrebatamiento en un avión en vuelo. Desaparece el piloto, desaparecen las azafatas, y yo me quedo en el avión. El tremendo problema no es que haya habido un arrebatamiento, sino que yo no formo parte de él. Dios quiere que yo forme parte de él. Tú estás aquí, yo estoy aquí hoy, porque Dios quiere que tú seas parte de su cuerpo. ¿Lo quieres tú? Amén.